Llegaron hasta el valle de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres con algunas de las granadas y de los higos. Bendito Dios, te imploro en esta hora, en esta noche, danos de tu palabra, danos de tu entendimiento, danos conforme a lo que tú has preparado en esta noche. La mesa está servida y tus hijos están aún más que dispuestos a recibir de tu alimento, de tu palabra, de tu poder, Señor. Porque tú eres el invitado de honor en esta noche. Tú eres el expositor santo. Tú eres la persona más importante en medio de vosotros. Y necesitamos escuchar de ti de nuevo. Hoy abrimos nuestros corazones, abrimos el entendimiento, ponemos al lado, Señor, cualquier distracción, cualquier impedimento, cualquier cosa ajena que no debe de estar hoy dentro de nuestro corazón y mente, Señor. Háblanos, Señor. Muévete con toda libertad. Desde el principio del servicio estuviste presente y seguirás presente, Señor. Y vas a cerrar con broche de oro en esta noche, Señor. Bendito Dios, que tu palabra no regrese vacía, sino que pueda ser depositado en buena tierra, Señor. El pueblo de Dios dice, amén. ¿Cuántos de nosotros fuimos bendecidos este fin de semana? Le doy gracias a todos ustedes, también a aquellos que me ven por los medios de las redes sociales, por su amor, por su aportación, por recibir las enseñanzas a través del hermano apóstol Dr. Martin Williams, que estuvo con nosotros. Y ¿qué más puedo decir? Muchas gracias de veras por todos ustedes que de una manera apoyaron, contribuyeron a poder realizar esta actividad. Bueno, sin más preámbulo, quiero continuar con ustedes sobre lo que hemos estado hablando los martes, sobre el simbolismo del vino, las viñas, el racimo de uvas y la manera como eso se asocia en nuestras vidas. El martes pasado, para dar un resumen, estuvimos hablando de la viña de Nabal. ¿Cuántos se acuerdan de ese individuo? Un hombre áspero, un hombre insensato. Es lo que su nombre da a conocer cuando uno quiere traducir ese nombre. Alguien que no pudo en sí entender lo que poseía y también el poder que llevaba en sus manos, que fue mal administrado. Pero hoy en esta noche quiero continuar y regresar a los orígenes de cómo ese hombre pudo de nuevo tener lo que tuvo en su época, en su apogeo. Y vemos una vez más la historia donde el pueblo de Israel están explorando la tierra, están escudriñando qué tipo de tierra es que el Señor les va a entregar. Y vemos que Moisés manda a 12 hombres, 12 espías, ya conmigo, 12 espías. 12 hombres que van a regresar después con buenas noticias. 12 hombres que van a regresar con un informe de las condiciones de la tierra. Y 12 hombres que, si vemos el simbolismo del número 12, el número 12 implica gobierno, una administración. 12 hombres donde Dios los envió para que en la posteridad el pueblo de Israel pudiera gobernar, pudiera tomar en señorío la tierra prometida, la tierra que Dios les había entregado a ellos. Y usted sabe la historia que ellos van y se encuentran con los hijos de Anak, que son seres grandes, inmensos y bien cuelludos, dice algunos pasajes. Pero eran hombres que habían ya plantado sus tiendas, habían plantado su comunidad, su civilización en esa región. Y vemos cómo ellos, estando en esa tierra, viendo
los recursos de esa tierra, encuentran abundancia. Da conmigo, abundancia. Más fuerte, abundancia. Y una vez más, verso 23 dice que ellos encontraron racimos de uvas, cortaron un sarmiento, da conmigo, sarmiento, y distintos alimentos como granadas y higos que ellos regresaron para reportar a Moisés. Y verso 26, va conmigo, verso 26. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto y les enseñaron el fruto de la tierra. Ya conmigo, les enseñaron el fruto. Y quiero comenzar a decir que lo que les enseñaron era un mover de abundancia. Ya conmigo, abundancia. Les enseñaron lo que Dios había diseñado para ellos. Les enseñaron la abundancia que ellos iban a tener con la generación venidera, hasta la cuarta generación. Les enseñaron el lugar donde iban a cimentar sus bienes y raíces. Les enseñaron dónde ellos iban a ubicarse en una tierra abundante, una tierra próspera, no una tierra árido o árida, sino una tierra que iba a fecundar en los días venideros. Y de repente vemos que de los 12, solo 2 llevaban ese pensamiento. Y quiero tocar un poco sobre ese pensamiento, porque el verso 30, va conmigo, verso 30. Entonces el verso 30 dice lo siguiente. Entonces Caleb, todos juntos ya conmigo, Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella. Diga conmigo, ciertamente debemos de subir y tomar posesión de ella. Caleb en sí nos da una gran enseñanza de una generación avivada, de una generación que no se conformaron con un tipo tibieza espiritual o un tipo de vida ya acomodada, sino Caleb representa una generación de hombres y mujeres que quieren dejar huellas en sus tiempos. Hombres y mujeres que quieren marcar la diferencia y dejar un mensaje, un legado para que cuando la generación venidera venga, ellos puedan saber quiénes fueron los héroes de la fe, quiénes fueron los que creyeron al Señor, quiénes fueron los que realmente cambiaron las esferas a su favor. Vea conmigo, ese soy yo y esa será mi generación. Y Caleb y Josué exhibían esas cualidades, esas características que usted y yo debemos de asimilar en nuestra vida cotidiana. 2 hombres que resaltaron entre los 10 que fueron tan incrédulos. Y los 10 representan aquellos que llegan a una tibieza, a un estilo de vida donde ya no aspiran para innovar, ya no aspiran para poder presentar algo mejor delante de Dios, ya no les enciende el motor de motivación para poder disfrutar de esta vida y sazonarla a su manera. Y hace poco, los últimos martes, hemos estado hablando del vino añejo. Ya conmigo, vino añejo y el vino nuevo. Y el vino añejo, su asociación es conforme a las tradiciones de antes, conforme a las tradiciones del estilo de vida que el pueblo de Israel inculcaba en su comunidad entre los demás. El vino añejo, obviamente, sabemos que su sabor es mucho mejor. Pero aún, y por ser tan bueno el vino añejo, también causa que uno se acople simplemente a ese nivel, se acople simplemente a ese sabor que produce el vino añejo. Pero a la luz de la palabra es una representación de regresar a la tradición, regresar a la vida de antes. Porque usted sabe que cuando Jesús comenzó su ministerio, Él inició algo tan hermoso.
inició algo nuevo. Diga conmigo, algo nuevo. ¿Y qué fue lo que él inició? Convertir el agua en vino. Pero el milagro no fue de que el agua fue convertida en vino, sino el milagro fue de que el vino ya no iba a regresar al estado condición de antes. ¿Sí me hago entender? No iba a regresar al elemento de agua como era antes, sino ya había sido transformado, había sido cambiado. Y el milagro se dio cuando las circunstancias en la boda de Caná se estaban siendo un poco muy incómodas. Usted sabe que cuando usted prepara, digamos, una cena o prepara una fiesta en su casa y no tiene todo listo antemano, obviamente el anfitrión, aquel que invita a sus huéspedes, a su gente, si no tiene todo listo, a cierto punto le va a dar un poco de incomodidad, de inseguridad, porque uno puede estar un poco inquieto, ¿verdad? Porque quiere realmente tener todo listo y mejor que sobre en vez que falte. ¿Sí me hago entender hoy en esta noche? Entonces, regresando a la luz de la palabra, podemos decir que los 10 espías, aparte de Caleb y Josué, los 10 se habían acomodado. Los 10 dijeron, bueno, creo que ya no estamos en Egipto, pero tampoco tenemos la ambición, la necesidad todavía de conquistar la tierra. Ese tiempo llegará. Ese tiempo, si Dios lo permite, su temporada llegará. Pero ahorita no andamos deprisa, ahorita no andamos con esa urgencia de querer conquistar la tierra prometida. Y eso es lo que representa, si asociamos el vino añejo, representa estar en una vida de tibieza espiritual, no ambicionar, no solo llevar el título de cristiano y olvidar o anular de que el ser hijo de Dios o un hijo o hija de Dios, tenemos el poder nosotros para cambiar, influir nuestros tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la facultad, tenemos la dicha y sobre todo tenemos el favor y el respaldo de Dios sobre nosotros. Si le va a dar un fuerte aplauso, déselo bien porque Él lo merece. Dios lo merece en esta noche. Entonces Caleb y Josué, ellos nos enseñan o manifiestan un espíritu distinto, un espíritu diferente, un espíritu que no se lleva o que no se deja manipular con la ola de este mundo o con las costumbres de su generación. Ellos eran gente que nadaban en contra la corriente, iban en contra el mover de los demás, hombres de fe, hombres que pudieron ver más allá que el estado presente donde ellos estaban. Y hoy en esta noche quiero yo exhortarles y animarles de que si tú has alcanzado algunos méritos en el pasado, todavía no has acabado, todavía no has visto lo demás que vas a alcanzar, lo demás que puedes tú alcanzar si te propones a exhibir las mismas características de Caleb y Josué sobre tu vida. Entonces una vez más vea la mentalidad de este hombre, la ambición genuina y aún transparente de este hombre. Verso 30 de nuevo. Caleb clamó al pueblo. Diga conmigo, clamó. ¿Qué es el clamar? Es el exhortar a los demás, llamar la atención a los demás, hacer el pueblo saber de que se nos ha presentado una oportunidad, se nos ha presentado una brecha, se nos ha presentado una dicha y debemos de aprovecharlo. Ahora, hoy, en esta noche, no dice que Caleb habló con cada quien individualmente en una voz pasible, una voz más calmadito, no, sino exhortó, clamó y delante de su líder, que en este caso es Moisés, dijo: debemos ciertamente, diga conmigo, ciertamente debemos de subir y tomar posesión. No dice que debemos de subir y a ver cómo las cosas nos van a ir, a ver en qué manera vamos a conquistar, sino Caleb pudo exhibir hoy, en esta noche, conforme a esta enseñanza, pudo exhibir certeza, valentía, integridad y sobre todo supo cómo utilizar aquel que lo respaldaba, el Dios de Israel. ¿Sabes hoy quién te respalda en tu vida? ¿Sabes quién es el que va contigo hacia adelante?
Entonces es nuestro trabajo, es nuestro deber de exhibir una exhortación en nuestro espíritu, en nuestra alma, exhibir una exhortación en aquellos alrededor de nosotros, animar a nuestras familias, animar a aquellos alrededor y poder hacer un cambio en el ambiente espiritual y aún en las circunstancias que estás tú viviendo hoy en esta noche. Y dice de nuevo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda, de conmigo, sin duda la conquistaremos. Caleb no era un hombre que titubeaba, no era un hombre que lo pensó dos veces, no era un hombre que cuestionó las cosas, ni tampoco cuestionó sus habilidades. Yo pregunto en esta hora, ¿qué áreas en tu vida has cuestionado? ¿Qué áreas en tu vida has dudado? Y hoy te vengo a decir que es una mentira del diablo. Si lo quieres decir en inglés, the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Hace 2 semanas me dijeron, pastor, me dijeron que no va a haber servicio en la tarde bilingüe. Yo le respondí, el diablo es un mentiroso, porque vamos a glorificar a Dios en la mañana y en la tarde. Ve conmigo, el diablo es un mentiroso. Todo aquello que tú dudabas, todo aquello que tú cuestionabas 2 veces, esa incertidumbre que se movía dentro de tus pensamientos, tu espíritu, hoy es revocado de ti en esta noche. Hoy es expulsado de ti la incertidumbre, y Dios te viene a recordar que yo te he diseñado para ser un conquistador. Yo te he diseñado para cambiar las esferas celestes. Yo te he diseñado para que disfrutes aquel territorio que yo tengo preparado para ti, porque eres un conquistador. Tu fe te va a dar la victoria, porque yo soy el perfeccionador de tu fe, yo soy el autor de tu fe, y yo no te voy a alejar. ¿Están conmigo en esta noche? Entonces Caleb nos enseña juntamente con Josué que ellos miraban las cosas distintas. Ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían quién estaban a la par de ellos. Escuchen bien lo que les voy a decir en esta noche. Para poder nosotros ver una transición en nuestra vida, o ver un cambio para bien y no para mal, Dios entonces nos va a incomodar. Pero no nos va a incomodar para desanimarnos, sino te va a incomodar para que acciones en tu fe. Porque aquel que es, con la palabra, aquel que es muy pasivo, aquel que es muy calmado, o aquel que camina en la vida muy a la ligera, muy casual, muy suave, por decir, imposible poder trasladarse a otra dimensión. ¿Están conmigo? Are we here this night? La palabra es alguien, ¿cómo se llama? Ocioso, creo que dice la sociedad, ¿cómo se llama? Ocioso, gracias. Alguien que exhibe, o alguien que da a conocer esa actitud, ese espíritu, no va a poder ver un cambio en su vida. Pero aquel que es un poco inquieto, un poco incómodo, y que no puede estar, digamos, tranquilo en un solo lugar, véalo como una buena indicación, porque eso muestra una urgencia en tu espíritu de que quieres progresar, que quieres entrar a otro nivel. ¿Acaso ustedes no creen que los 2 espías, cuando vieron a los gigantes ahí y cuando vieron a sus enemigos, no les temblaba sus pies? Claro. Era una reacción normal. Es una reacción en nuestra humanidad, en nuestro humanismo de sentir, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Pero no fue un sentimiento de derrota, no fue un sentimiento de no lo podemos hacer. Quizás con los 10 espías sí, pero con Josué y Caleb dijeron no, esto nos va a motivar para comprobarle a nuestros enemigos quién es el Dios verdadero, quién es el Dios de nuestra prosperidad, quién es el Dios de nuestra paz, quién es el Dios que nos transiciona de un estado a otro estado mejor.
Entonces, si sientes tú eso en tu corazón, si sientes que algo te está incomodando, véalo como una señal de que Dios te quiere transicionar de algo viejo a algo nuevo. Entonces regresamos a este pensamiento. Caleb exhibió, Caleb pudo o nos da una enseñanza tan hermosa de lo que es poner nuestra confianza, nuestra certeza en las manos del Señor. Entonces, hablando de esto, porque cuando pienso en Caleb y pienso en Josué, me hace recordar en Deuteronomio, un libro que fue dedicado o fue un recordatorio a la generación venidera, no la generación de Moisés, sino a la generación de Josué, y de las promesas que Dios había dicho al pueblo que salió de Egipto, pero que ahora los hijos de ellos o los hijos de los hijos ahora se encuentran marchando hacia adelante. Vea, acompáñeme a Deuteronomio 28, porque Deuteronomio 28, este libro es dirigida a la generación venidera. No la generación que salió con Moisés, sino la generación que ahora acompaña a Josué. Y en el capítulo 28, de versículo 1 al 14, hay una declaración o varias declaraciones hermosas que yo quiero que usted hoy en esta noche lo tome en cuenta y lo ponga en su corazón y que quede como una huella prendida en su alma. Dice capítulo 28, verso 8, vea lo bonito de esto. El Señor mandará que la bendición sea contigo. Vea conmigo, la bendición me acompaña en esta noche. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Verso 12, vea conmigo, porque del 1 a 14 hay tantas bendiciones, pero hay algunas que quiero yo enfatizar o tocar con más detalladamente. Verso 12 dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro. Vea conmigo, Él abrirá su buen tesoro. Hay un tesoro secreto dentro de ti, dentro de nosotros, pero tenemos que tener la valentía de accionar y de extraer ese tesoro que llevamos dentro de nosotros en esta noche. Dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Diga conmigo: prestaré, pero no tomaré de prestado de otros. Prestaré, pero no quedaré en deuda. Prestaré, diga conmigo, prestaré, pero no quedaré yo en deuda. Porque es el diseño, es el propósito, es la mano del Señor sobre su pueblo. Repito de nuevo: y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y verso 13: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Diga conmigo: seré cabeza y no cola. Una vez más: seré cabeza y no cola. De nuevo: seré cabeza y no cola. Esa es la verdad, ese es el diseño, es lo que Dios le había dicho a la generación venidera. Si ustedes se alinean a mis decretos, si ustedes se alinean a mis mandamientos y ponen en obra todo lo que yo les mando, entonces ustedes, como nación de Israel, como mi pueblo elegido, ustedes estarán en el apogeo de mi gloria. Y qué hermoso es poder nosotros estar en el apogeo, en la cúspide de Dios. Yo creo que ahí todos queremos estar, ¿sí o no? Y una vez más dice: y te pondrá el Señor. Esta es una palabra profética. Hoy profetizamos esto sobre nosotros. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo.
Repito de nuevo, estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Verso 14, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Qué linda promesa. Estaremos encima y no de abajo. Seremos cabeza y no cola. Y seremos, de conmigo, y seré de bendición. O es más, de conmigo, soy de bendición para poder ser de bendición hacia otros. Y era el espíritu, era el pensamiento que Caleb pudo exhibir. Ahora, usted sabe la historia. Cuando ellos conquistaron la tierra prometida, Caleb tenía un promedio de 45 años por ahí. Pasaron los años y a los 85 años él pide su heredad, pide su herencia. Y en ese entonces tenía ya Caleb 85 años. Usted sabe la historia. Y Caleb le dice a Josué, todavía me siento un hombre vigoroso, un hombre fortalecido de 45 años. Ahora dame lo que me corresponde. Ahora vaya conmigo con esto. Porque esa actitud, esa característica de Caleb, me imagino y tengo la impresión que se pudo también trasladar y exhibir a sus hijos, a los hijos de sus hijos y todos aquellos que salieron de los lomos de Caleb. ¿Sí me hago entender? Usted sabe que los hijos heredan ciertas costumbres de los padres. Y eso es algo generacional, sean buenas o sean malas, pero genéticamente no solo heredamos la sangre genética de nuestros padres, pero también las costumbres. Y me atrevo a decir en esta noche que la descendencia de Caleb, ellos exhibían una característica de conquistador y una característica de dádiva. Porque aparte de conquistar, aparte de recibir la promesa que se le fue dado a Caleb, esa tribu bajo los lomos de Caleb también era una generación que sabían también compartir. Una generación que sabía cómo ayudar a sus compañeros, a las otras tribus, a aquellos alrededor. ¿Sí me hago entender hoy en esta noche? Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Porque Caleb supo y entendió la promesa que iba a venir a él y hacia su descendencia. Y ahora veo una vez más, quiero que me acompañe en esta hora a 1 Samuel capítulo 20, donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre Abigail, sobre el esposo de Abigail, que en este entonces era Nabal. Y usted sabe la historia porque lo ha leído y lo hemos estado hablando últimamente, pero esta historia también narra una figura de Cristo hacia su iglesia. Usted sabe que Cristo viene, conmigo, Cristo viene. Y viene por una iglesia, viene por su esposa, una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Están conmigo en esta noche? Entonces, en este capítulo 25 de 1 de Samuel, nosotros vemos cómo David con sus 600 hombres entran al territorio de Nabal. Y usted sabe de nuevo que Nabal, él viene de la descendencia de Caleb. Lo podemos ver nosotros en el versículo 3. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era, ¿qué dice su Biblia? Calebita. Diga conmigo, calebita. ¿No ve usted algo extraño en esto? Quiero que vea usted hoy en esta noche la correlación de Caleb y la actitud de Nabal. Caleb, un hombre que creyó en las promesas, un hombre que actuó conforme las promesas, un hombre que conquistó las promesas, un hombre que cuando recibió sus tierras lo pudo repartir
con su descendencia, con su linaje, su descendencia, con todos aquellos que se relacionaban con Caleb. Pero ahora vemos Nabal, un hombre que viene de los lomos de Caleb, un hombre que lleva también la genética de Caleb, de conquistador, de un hombre optimístico, un hombre positivo, un hombre que tuvo que heredar las mismas calidades que se pudo ver en la época de Caleb cuando le servía juntamente con Josué. Y dice también en Números, por ahí no me pida la cita, pero dice que también Caleb se caracterizaba por una sola cosa, que era de un espíritu distinto. Diga conmigo, espíritu distinto. No era de toda, no era, es cuando uno se toma una foto con un grupo grande de 50 personas y siempre hay uno que resalta, ¿sí o no? Ese era Caleb. Caleb era el que resaltaba. Es como cuando uno pone, digamos, una manada de ovejas alrededor y todas son blancas, pero siempre hay un negro, una gris o un café, y es el que resalta. Así era Caleb. ¿Y cómo es de que a pesar de las características y de las virtudes de Caleb, ahora vemos que Nabal, cuando había recibido David en sus territorios, y quiero recordarles que Nabal era un hombre próspero. Diga conmigo, hombre próspero. La viña de Nabal era inmenso. La viña de Nabal se encontraban pastores administrando su viña. Era un hombre con mucha abundancia. Y de repente vemos que David entra, diga conmigo, David entra con sus hombres, con los 600 hombres que lo acompañaban. Pero me llama la atención porque mientras Nabal representaba Caleb, David, diga conmigo, David y su linaje, su descendencia se marca hasta los tiempos de Jesús. Diga conmigo, Jesús es la raíz. Quiero que rápidamente vaya conmigo a Apocalipsis 22, 16, y si lo podemos poner en la pantalla, Apocalipsis 22, 16. Aquí vemos una declaración muy hermosa conforme al linaje de David. Si lo pueden poner en la pantalla, mis hermanos, hoy en esta hora, Apocalipsis 22, 16, si lo tienen. Dice la Escritura: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Y vea lo que dice lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Entonces regresemos a la historia. Póngase a pensar conmigo por un momento que cuando David entró dentro de la genética de él, dentro de los lomos de David, era una asociación, una representación de Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, figurativamente hablando y usando el simbolismo en esta noche, vemos que como Jesús entra al viñedo de este hombre. En esta forma sabemos que es David, pero sabemos que en los lomos de David él lleva la genética de Jesús en los días venideros. Pero escuchen bien hoy en esta noche, porque esta asociación es tan linda para poder asimilarlo. Entra David y lo primero que David declara sobre el territorio de Nabal es esto, verso 6, va conmigo, verso 6. Dice David que llamó a algunos jóvenes y le dice a los jóvenes: quiero que le digas esto a Nabal, que viene de la descendencia de Caleb, y le diréis así: ten una larga vida. Diga conmigo, larga vida. Y vea lo siguiente: paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Declara una bendición, declara una dicha por el hecho de poder entrar y
y ve la abundancia que había en el territorio de Nabal. Ahora usted sabe la historia, que cuando los jóvenes le dan el reporte, Nabal hubiera respondido de una manera amable, hubiera respondido de una manera tan generosa, porque estaba recibiendo al príncipe o al futuro rey de Israel. Y usted sabe la manera como lo recibe. Vea lo siguiente, verso 10. Pero Nabal respondió a los siervos de David, dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? En otras palabras, diciendo: ¿y este quién se cree? ¿Quién es este que vino ahora? ¿O qué tengo que ver yo con la persecución de el rey Saúl con David? ¿Y qué hace aquí en mis viñas? Quiero yo que usted tome en cuenta hoy en esta noche que Nabal, cuando se le presenta un rey en su territorio, o un futuro rey de Israel, o el futuro rey de Israel, no pudo asimilar, no pudo captar, no pudo procesar la dicha y la bendición de tener a un hombre ungido en su territorio. No pudo entender de que en su viña o en su territorio, de entre los lomos de David, se encontraba el dueño de todas las viñas. No sé si me hago yo entender en esta noche, pero quiero yo añadir esto. Juan capítulo 15, vea conmigo Juan capítulo 15. Quizás esto sí nos va a dar más claridad, más comprensión de lo que quiero yo indagar o dejar en sus corazones. Juan 15, capítulo 15, verso 1. Cuando lo tenga, dígame. Vea la declaración de Jesús y recuerde de que Nadab llevaba o administró una viña, un viñedo inmenso. Pero vea Juan 15, verso 1 lo que dice: yo soy la vid. ¿Quién está declarando eso? Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre. ¿Quién dice? ¿Qué dice lo siguiente? Es el labrador o el viñador. Verso 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ahora quiero detenerme. Cuando Caleb recibió su herencia, y cuando comenzó a destruir su herencia con su linaje, la descendencia de él comenzó a prosperar. Vivieron de generación tras generación un estilo de abundancia, un estilo de vida abundante. Vivieron prosperidad, ya conmigo, vivieron prosperidad, vivieron paz. Entonces, en el nacimiento de Nabal, cuando le llega su tiempo, quizás la Biblia no relata, no dice, pero obviamente cuando él heredó su porción, ya había abundancia en su territorio. Pero de repente en un transcurso de su vida, en una temporada de su vida, quedó estancado. Dejó de reproducirse. Dejó de añadir más bendición sobre su vida y sobre su posteridad. Y cuando entra David, él apacenta bien los pastores de Nabal, cuida bien las viñas de Nadab, pero ya en esa temporada de Nadab ya dejó de reproducirse. Quedó en un nivel de esterilidad en su tierra. Y escucha bien lo que dice Jesús en Juan 15, de que si alguien es parte de una viña, si usted es un sarmiento de esta viña, usted fue diseñado a reproducirse. Diga conmigo: fui diseñado a multiplicarme. Fui diseñado a reproducirme. Porque un sarmiento no tiene otro camino, solo esa la que le queda: reproducirme. Reproducir más higos, reproducir más uvas, reproducir más fruto. Porque si yo no reproduzco, corro el riesgo de quedar destruido.
¿Sí me hago entender hoy en esta noche? Verso 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, vea la consecuencia, la infortuna, lo quita. ¿Y qué es quitar? Lo destruye, Dios lo quema. ¿Sabe cuál es nuestro diseño en estos tiempos? Su propósito en esta hora es presentar frutos dignos de arrepentimiento. Es presentar frutos que van a glorificar el nombre del Señor. Hay mucha gente hoy que exhiben varios dones y llevan tantos dones, pero quizás escasan muchos frutos, carecen en frutos. Y lo más importante del fruto es que el fruto es una asociación de buenas obras. Ve conmigo, buenas obras. Uno puede adquirir, digamos, añadir tantas cosas, tantos materiales en esta tierra, pero el día que uno se presenta ante los ojos del Señor, no va a estar presentado tu casa de 3 niveles, tu Mercedes del año, tu cuenta bancaria, no va a estar presente. Lo único que tienes que asegurarte que esté presente son tus buenas obras, frutos de arrepentimiento, frutos dignos para la gloria del Señor. Agregando este punto, vea lo que dice Mateo capítulo 4. ¿Sí están conmigo en esta noche? Mateo capítulo 4, vemos que Juan el Bautista declara una verdad que se cumplió en el año 70 cuando los romanos destruyeron el templo de los judíos. Mateo capítulo 3, verso 8. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9, y no presumís que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y vea verso 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice lo siguiente? Es cortado y echado al fuego. Ya conmigo, eso no me va a pasar a mí. Yo fui diseñado en estos tiempos a reproducirme y a presentar buenos frutos. Esto me hace recordar a mí cuando, creo que es Marcos, no me diga bien la cita, Marcos 4 en adelante, creo que es por ahí cuando Jesús se acerca a la higuera. Usted sabe que la higuera, ¿cuál es su función, su propósito? No solo exhibir las ramas, no solo exhibir las hojas, sino a ver si hay higos en la higuera. Y cuando Jesús llega, porque tenía hambre, Jesús llegó al territorio de la higuera y tenía hambre. Y cuando vio que no había ningún fruto en la higuera, ¿qué le cayó entonces? La maldición. Desde ahora en adelante jamás vas a reproducir. Y en ese momento la condición de la higuera se transformó, que quedó ahí muerta. Y los discípulos quedaron asombrados. Entonces, regresando a este punto, David entra a la viña de Nabal, que es figura de Cristo, que está entrando a nuestros bienes y raíces, está entrando a nuestra casa. Pero Nabal, no dice la historia, no sabemos cuándo, pero Nabal ya dejó de reproducir. Y como dejó de reproducir, ¿sabe lo que estaba haciendo? De su misma abundancia, de los recursos de él, en vez de bendecir a los invitados o a aquellos alrededor, comenzó a entrarle él mismo. Comenzó a embriagarse de su viña, de las uvas. Regresemos a esa historia porque es muy interesante lo siguiente que pasa. Vea lo que continúa después. David llega, queda molesto y Nabal no le quiere ayudar a absolutamente nada. Y de repente usted sabe la historia, Abigail comienza a interceder porque
Abigail, diga conmigo, Abigail es figura de aquel que intercede por otros. Yo le doy gracias a Dios a todos aquellos que me tienen en oración, que están intercediendo por mis padres, por la familia pastoral, por el liderazgo, por todos aquellos, porque un intercesor siempre lleva algo que presentar ante Dios. Y Abigail nos enseña que cuando David estaba en su ira, cuando David estaba a punto de darle los 5 ministerios a Nabal, le dice: espera un momento, te presento algo en esta hora. Verso 18, primera de Samuel 25, 18. Te presento 200 panes, te presento 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas. ¿Están conmigo? 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre los asnos. Abigail representa a aquel que quiere defender a otros, aunque uno está bien mal, pero por lo menos Dios pone su mirada en el intercesor y dice: bueno, por causa de ti le voy a mostrar piedad al otro. Es como en Génesis 19, el Señor quiso destruir Sodoma y Gomorra, y caso lo destruyó, pero ¿qué hizo Abraham? Pudo detener el juicio un poco, pudo atrasar el juicio un poco, y de 50 lo bajó hasta 10. Por esos 10 justos destruirá Sodoma y Gomorra. No lo voy a destruir. El intercesor, escuchen bien, tiene la facultad del poder de atrasar los juicios que pueden venir, y que la misericordia de Dios por lo menos llegue a la persona o la generación indicada, y que se escape de la ira de Dios. No sé si me hago entender hoy en este día. Entonces David se detuvo por causa de Abigail. Y verso 35, vaya conmigo, verso 35. Recibió David de su mano lo que ella había traído. Y vea las palabras de David hacia Abigail: sube en paz a tu casa. Verso 36. Retrasó la ira, el juicio que le venía de Nabal de parte de David. Pero ahora las cosas cambian. Ahora es Dios que va a tratar personalmente a Nabal. Pero aquí viene la pregunta: ¿por qué Dios va a tratar con Nabal? No es tanto por la ofensa que le había hecho a David, sino Dios se da cuenta que Nabal, que viene de los lomos de Caleb, un calebita, dejó de reproducirse. Escúcheme lo que le voy a decir. El que para de reproducir corre el riesgo de experimentar la destrucción. ¿Están conmigo? Verso 38. Dice que Nabal hizo un banquete, se embriagó, no sé cuántas copas de vino le entró a su cuerpo, pero quedó ebrio, quedó sonso. Y verso 37. Pero sucedió que por la mañana, cuando le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y verso 38. Y unos días después, ya conmigo, días después, el Señor hirió a Nabal. ¿Y cuál fue su destrucción? Murió. Y la palabra no dice quién fue el sucesor de Nabal. No dice quién retomó las riendas de Nabal. Solo dice que murió Nabal. Pero murió por una sola cosa: porque le entró la tacañería, le entró la altivez. Fue un hombre avaro, un hombre caprichoso, un hombre que fue diseñado para multiplicarse, para reproducirse, para recibir bendición, pero sobre esa bendición también bendecir a aquellos a su alrededor. ¿Sí me hago entender? Y conforme la luz de la palabra, un sarmiento no puede vivir a solas. Si la vid no la acompaña,
El sarmiento no puede reproducirse. La verdadera vid, diga conmigo, la verdadera vid es Cristo Jesús. Cristo Jesús seguirá reinando con nosotros o sin nosotros. La vid no necesita el sarmiento, es el sarmiento que necesita la vid. Y si uno se desprende de esa viña de parte de Dios, o si la rama piensa que ella puede reproducirse, por favor, no se equivoque, por favor. En esta casa, ¿cuántos están contentos de estar en esta casa? En los últimos años, estamos hablando ya más de 15 años, han habido hombres y mujeres, escúchenme lo que les voy a decir, hombres y mujeres que comenzaron a prosperar en todo sentido de la palabra. Económicamente, llegaron algunos a ser millonarios y comenzaron a manejar recursos, empresas grandes. Pero de repente usted sabe de que si uno no mantiene sus pies en el piso y cuando se le sube el ego a la cabeza, ya piensan que uno puede ser ya independiente. Y de repente en el lapso del tiempo, usted sabe que en esta casa, y no porque sea un conflicto de interés por ser hijo del apóstol, no. Pero en el transcurso de mi vida lo he visto. Dios levanta a hombres y mujeres. Económicamente comienzan a generar un dineral. Pero ya de repente cuando piensan que fueron ellos a través de sus propios méritos, es cuando ya las cosas comienzan a tambalearse. Y habían hombres que Dios los levantó y por desprenderse, digamos, de la cobertura, desprenderse de la casa paterna, la casa espiritual, y como pensaron que ellos podían seguir adelante, en vez de ascender más a las alturas, comenzaron a descender. Y perdieron sus terrenos, perdieron casas inmensas. Y se preguntaban, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo todo eso? Es porque cuando el rama o el tallo piensa que puede independizarse de la vid, es cuando las cosas van mal. Entonces Juan 15, una vez más, ya me queda unos minutos, pero ya vamos a terminar. Juan 15, de versículo 1 al 8, vamos a leer esto. Dice una vez más: yo soy la viña verdadera y mi Padre es el viñador. Verso 2: todo sarmiento que en mí no da fruto es quitado, es destruido, es quemado, es expulsado, así como le pasó con Nabal y su viña. Dejó de reproducirse y como ya no pudo reproducirse, quedó estancado y su destino era destrucción. Verso 3, vea esto: vosotros ya estáis limpios por la palabra. Limpios es otra manera de decir hemos sido podados por la palabra. Y si Dios comienza a podarte, no es para quitarte tu vigor, sino es para que seas más vigoroso, más fuerte. Cuando alguien poda una planta, un árbol, sea lo que sea, ¿verdad? Sale más fuerte, más florece más las plantas después. Así es con nosotros. Cada vez que recibimos de la palabra, Dios nos comienza a podar, pero nos poda para que aquello que hemos recibido lo podemos también presentar a otros que necesitan la fortaleza de Dios, la virtud de Dios que tú has recibido. De gracia has recibido, también de gracia vas a dar también de parte de Dios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Y de verso 4 al 8 se menciona la palabra permanecer frecuentemente. Y yo siempre he dicho, cuando una palabra, una frase se menciona más de 2 o 3 veces, es porque hay que poner mucha atención a lo que el Señor realmente quiere decirnos hoy en esta hora. Permaneced en mí. Y dice lo siguiente: si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5: yo soy la vid, el que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto. Diga conmigo, yo fui diseñado para dar abundante fruto. Yo fui diseñado para dar mucho fruto. Yo fui diseñado para vivir en la abundancia, pero para también poder compartir de esa abundancia. Así como Caleb dijo, no podemos conquistar estos terrenos. Si lo conquistamos, todas las tribus de Israel van a poder beneficiarse de ese terreno. Van a poder beneficiarse de las uvas de ese terreno, de la abundancia de ese terreno. Caleb no solo estaba pensando en él mismo, sino incluyó a todos. Por eso exhortó a Moisés, a los ancianos, a todo el pueblo. Podemos conquistarlo. Solo pocos dicen amén. ¿Sabía usted que el propósito de Dios de su vida va más allá que uno mismo? The calling of God in my life goes far beyond my personal life. Pero quiero ser parte de este mover. Quiero ser parte con ustedes. Si ustedes son prósperos, también yo soy prosperado. Si yo soy prosperado, viceversa, ustedes también son prosperados. Pero para poder ser prosperados no me debo de alejar de la vid. El sarmiento no se aleja de la vid. El sarmiento no puede vivir, continuar la vida si la vid no está presente en ella. Verso 6, si alguno no permanece en mí, entonces ¿dónde queda su destino final? Es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y son echados al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Yo no sé si es la versión Américas que dice esa palabra múltiples veces, pero si lo dice múltiples veces el Señor es porque lo tengo que yo tener bien sellado y grabado en mi corazón. Pero vea lo siguiente, verso 8. Este es el meón de hoy en esta noche. Diga conmigo, yo fui diseñado a conquistar, a disfrutar de los beneficios del Señor, a disfrutar la abundancia del Señor. Y si yo disfruto la abundancia del Señor y soy generoso en compartirlas a otros, vea lo que dice verso 8. En esto, diga conmigo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué se glorifica nuestro Padre hoy en esta noche? ¿En qué se glorifica el Señor en tu vida? ¿Se glorifica en cuántas horas tú estás orando? ¿Se glorifica en cuántos ayunos haces al mes? ¿Se glorifica en la manera que te presentas en los servicios? Claro, hay que presentarnos, pero calidad ante el Rey. Pero ese no es el enfoque. ¿En qué se glorifica nuestro Padre? Se glorifica en que presentes todos los 9 dones del Espíritu Santo para exhibirlas y hacerte sentirte tan espiritual. No. Se glorifica en que deis mucho fruto y así probáis que sois mis discípulos. Ok. Yo termino diciendo, ¿eres un discípulo o simplemente eres un creyente? Porque la salvación, ya adquiriéndolo, ya está salvo. Pero la santidad y las buenas obras se trabajan. Y eso puede ser una opción para muchos o una necesidad para muchos. ¿En qué manera tú quieres percibir esa segunda opción? La salvación ya es lo primero. Eso no se puede negociar. Fuiste salvo y ya eres salvo y punto. Pero los frutos se trabajan. Un discípulo acciona. Dice la Escritura,
hay que no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Un discípulo tiene la capacidad de glorificar a su Padre por sus buenas obras. Y las buenas obras es una asociación o una correlación con los frutos que llevamos. Hay algunos que se enfadan, que se enfocan más en los dones. Yo no digo que no debemos de tener los dones, claro. Los 9 dones del Espíritu Santo es para edificar el cuerpo colectivamente entre todos nosotros. Pero los frutos son lo que el Señor el día de mañana te va a preguntar. Oye, muéstrame tu canasta de frutos. Oh, no, Señor, yo pensé que me pedías dones. No, no te pedí dones. Tus dones quedaron ya en la tierra. Tus dones ya quedaron ahí en llamada final central. Muéstrame tus frutos ahora. Muéstrame tu viña. Muéstrame tu tallo. Muéstrame tu sarmiento. Quiero ver el racimo de uvas que hay. Impresióname con tus frutos. ¿Sí me hago entender? Están muy callados todos en esta noche. Ya voy a terminar. En esto es glorificado mi Padre. Yo declaro que en estos tiempos mis frutos, mis muchos frutos van a glorificar al Padre. Porque no simplemente he creído, he accionado como un buen discípulo. He caminado en los pasos de Jesús y soy destinado a presentar frutos de alta calidad. No seas como Nabal. Termino ya con lo último. Vaya conmigo a 1 Samuel. Ya. Algunos dirán, ya pastor, ya lleva 6 veces diciendo no termina. Mentiroso es usted. Ya voy a terminar, ya paciencia. ¿Por qué murió Nabal? Por no presentar buenos frutos a David. Pero ¿por qué sobrevivió Abigail? Porque cuando llegó David, ¿qué le presentó a David a Abigail? ¿Qué le presentó Abigail a David? Una canasta de frutas. Y vea la recompensa de Abigail. Porque en esta historia es una figura de el arrebatamiento, es una figura. Podemos decir que Abigail representa a todos aquellos que están listos para presentar buenas obras, buenos frutos cuando se presenta a su Señor. Y Nabal es aquel que representa a aquellos que no están listos para representar los buenos frutos. ¿Se recuerdan ustedes de las 10 vírgenes? ¿Sí se acuerdan? 5 prudentes, 5 insensatas. Entonces vemos una correlación. Y vea lo que dice versículo 41. Llega David, que es figura de Cristo, y ella se levantó. Verso 41. Y se levantó y postrándose rostro en tierra, dijo: he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Verso 42. Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David. ¿Y qué dice lo último? Y fue su mujer. ¿Qué nos corresponde a nosotros para presentar al novio cuando el día se acerque? Nuestra salvación y frutos dignos, porque tus frutos son tus buenas obras que tú un día le vas a presentar al Señor, tarde o temprano. Póngase de pie en esta noche. Padre Dios, he predicado tu buena palabra, he compartido, Señor, el simbolismo, la asociación de no quedar estancados espiritualmente, de no quedar estéril espiritualmente, sino de reproducirnos, de llevar una visión
más allá de nuestro alcance como Caleb lo hizo. Padre, que este año y el año que viene podamos nosotros reproducir frutos dignos dentro de la vid verdadera, con sus ojos cerrados y con su diestra levantado en alto. Dígale al Señor: no me voy a desprender de la verdadera vid, no me voy a desprender de ti, porque soy un sarmiento que fue diseñado a estar en coinonía con otros sarmientos, con otros racimos de uvas. Soy un sarmiento diseñado para extenderme, para engrandecerme, no conforme mis obras, sino conforme tu palabra. Declara en esta noche: Señor, nos vamos a reproducir. Mi familia se va a reproducir en todo sentido de tu palabra. Mi empresa se va a reproducir, va a incrementar en el nombre de Jesús. Mis viñas van a fructificar en el nombre de Jesús. Diga conmigo: accionaré para ver el aumento de tu gloria en mi vida. Accionaré, todos juntos, diga conmigo: accionaré para glorificarte, Padre, para glorificar tu santo nombre, para glorificarte en mi ciudad, en mi comunidad, en el trabajo, con la familia, con nuestros seres queridos. Padre, queremos presentar frutos dignos, no uvas silvestres, sino uvas que edifican, uvas que llevan la capacidad de crear nuevo vino en odres nuevos. Levanta tus manos unos segundos más. Dile: Señor, como discípulo tuyo, accionaré para glorificarte, Señor. Accionaré para glorificar tu nombre. Accionaré para reproducirme. Accionaré para poder recibirte en mi viña, para poder alimentarte, para poder acomodarte, Señor, para poder darte un alojamiento en mi vida, Padre. Produciré, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Unos segundos más, dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la vida que tengo, por la conexión que tengo con la viña, por la conexión que hay con la viña en tu Hijo, Señor. Sin Él nada somos, sin Él no avanzamos, sin Él no avanzamos, sin Él no adelantamos, Señor, tu agenda en esta tierra. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Padre.